Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer un resumen sobre el antiguo Egipto. Como ustedes saben, Egipto fue el primer reino unificado de la historia. La historia de Egipto comenzó alrededor del año 3100 a.C. y también es considerado el país más antiguo del mundo. Cuando hablamos acerca de la organización política de Egipto, decimos que su forma de gobierno era una monarquía absoluta, teocrática y hereditaria. Pero bueno, ¿qué queremos decir con esto? Una monarquía significa gobierno de una sola persona. Y esa persona, como ustedes ya saben, era el faraón, que era el título que recibían los reyes egipcios. Además, era teocrática. Esto significa que el faraón era considerado un dios en vida, ¿sí? El título de faraón tenía un carácter sagrado y divino. Además, esta monarquía era absoluta. Significa que no existía ninguna otra institución que limitara el poder del faraón, ¿sí? Nadie podía contradecirlo y él tenía todas las facultades. Además, esta monarquía era hereditaria. Esto significa que una vez fallecido el faraón, ya que este título duraba toda la vida, era vitalicio, una vez que moría este faraón, se elegía algún miembro, algún descendiente dentro de la dinastía reinante para ocupar el lugar. Esto con respecto a la organización política. Después también nosotros estuvimos hablando acerca de la sociedad. Como ustedes saben, la sociedad egipcia era jerárquica. Esto significa que no todos tenían los mismos derechos. Existían algunas personas con privilegios. Si nosotros prestamos atención a la pirámide social de Egipto, en la cima vamos a encontrar a los privilegiados. Los privilegiados eran el faraón, su familia, los funcionarios mayores y entre ellos, por supuesto, los sacerdotes. En la parte media de la pirámide, en el medio, encontramos a los no privilegiados. Ellos eran los funcionarios menores, los profesionales, los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Y en la base de la pirámide encontramos al grupo de las personas que no tenían ningún derecho. Ellos se llaman esclavos y generalmente eran extranjeros. Los egipcios no tenían la costumbre de esclavizar a su propio pueblo. Esto con respecto a la sociedad. También estuvimos hablando acerca de la economía. La economía egipcia estaba basada en la agricultura y la ganadería. También existía el sistema de trabajo tributario obligatorio. Este sistema implicaba que los campesinos tuvieran que entregar parte de sus cosechas al Estado egipcio. Estaban obligados a hacerlo, a modo de tributo. Y no podemos hablar de economía sin mencionar al río Nilo, ¿no? Que fue fundamental para esta civilización. En realidad el río Nilo fue fundamental para el origen del antiguo Egipto, ¿no? Teniendo en cuenta el bioma de la región. El río Nilo, gracias al limo que dejaba en sus orillas, en sus márgenes, les permitía a los egipcios practicar la agricultura y la ganadería. Los egipcios lo adoraban literalmente y tenían un dios que lo personificaba, ¿sí? Era el dios Api. Ellos sabían que sin el río Nilo Egipto no hubiera existido como civilización. Por otro lado, también estuvimos hablando acerca de la cultura egipcia y la dividimos. Dividimos la religión o las creencias y el arte. Con respecto a las creencias, ustedes ya saben que la religión egipcia era politeísta. Esto significa que creían en la existencia de varios dioses. También tenían distintos mitos. Los mitos son historias protagonizadas por sus dioses y a la vez tenían ritos. Uno de los ritos más importantes y el que más nos llama la atención es el de la momificación. La momificación tenía un carácter religioso. Como ustedes ya saben, consistía en preparar al cuerpo del difunto para de alguna manera conservarlo, ya que los egipcios creían que sus seres queridos iban a necesitar
a ese cuerpo en el más allá. Así que en esto consistía la momificación, que estaba reservada solo a la élite, porque era un proceso muy costoso. Y con respecto al arte en general, ¿sí? Nosotros siempre solemos pensar, lo primero que nos viene a la mente son las pirámides, ¿no? Esas obras arquitectónicas monumentales que no eran ni más ni menos que tumbas para los faraones y para la realeza. Pero las pirámides no son las únicas obras que nos han dejado los egipcios. Ellos también construyeron numerosos templos, ¿sí? Y algo interesante, una diferencia que existe entre el templo egipcio y los templos que existen en la antigüedad. Recuerden que un templo es una edificación en la que se rinde culto a un dios o a varios dioses. Los templos de la antigüedad, más bien de Egipto, estaban reservados solo para que ingresara el sacerdote y el faraón y su dinastía, ¿no? Los llamados elegidos. Solo los elegidos podían ingresar al templo. El resto del pueblo se tenía que contentar con llegar a las antesalas. A diferencia de lo que ocurre hoy, que aunque los templos están abiertos a toda la comunidad. Además de templos, ellos tenían, las esfinges, ¿sí? También muy características de Egipto, eran las guardianas protectoras de las pirámides. También podemos mencionar a los símbolos, ¿no? Podemos mencionar al ojo de Horus. El ojo de Horus es un símbolo de protección, ¿sí? Protección contra el mal. Y si ustedes recuerdan, tanto los faraones como las faraonas se maquillaban los ojos imitando esa forma. Otro de los símbolos importantes de los egipcios era el escarabajo. El escarabajo representaba la resurrección. Por eso solían colocar amuletos con forma de escarabajo en las momias, ¿sí? Antes de vendar a las momias. Tenemos también, podemos hablar del obelisco, ¿sí? Ustedes pueden llegar a pensar que el obelisco tal vez es un invento de los argentinos, de los porteños. No. El obelisco también es un invento de los egipcios. De hecho, fue la primera manifestación o forma simbólica arquitectónica que ellos realizaron. Y tiene una antigüedad de más de 5.000 años. Y pronto fue imitado por otras civilizaciones o replicado. ¿Y qué representa el obelisco? Bueno, según los egiptólogos, el obelisco representaba a uno de los rayos solares del dios Ra, que no es nadie más que el dios del sol. Por otro lado, para ellos también eran muy importantes los gatos, ¿sí? Eran considerados sagrados, porque los gatos representaban a la diosa Bastet, que era la diosa protectora de los hogares y de los templos, ¿sí? Por eso se los protegía, se los respetaba muchísimo. Y también debemos mencionar a los jeroglíficos. Los jeroglíficos eran el sistema de escritura de los egipcios, ¿sí? Escritura simbólica o figurativa. No sé si ustedes sabían, pero nosotros en Windows 10 tenemos la posibilidad de escribir en jeroglíficos, ¿sí? Si vamos a la parte de Aegyptus, así se llama la fuente, podemos llegar a escribir de esta manera. De ahí a que comprendamos lo que estamos escribiendo es otra cosa, ¿no? Esto es todo por ahora. Aprovechen para descansar estas 2 semanas, para reponer energías y también para completar aquellos trabajos que quedaron pendientes, ¿sí? Saludos a todos y nos vemos a la vuelta.